Buenas, mis amados hermanos y amigos. Buenas. Le damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos como iglesia. La palabra de Dios dice que la iglesia es baluarte de la verdad. Amén. Amén. Usted es baluarte de la verdad. Y desde el punto de vista también espiritual, nosotros somos la conciencia de la sociedad sin Cristo, que le recordamos esa deuda en la cual el hombre, como nosotros también estábamos sin Cristo, separados por el pecado, y que en Cristo tienen esa salvación como ahora la tenemos nosotros. Amén. Amén. Y mis amados, en Romanos capítulo 5, en el estudio que estamos llevando en la disertación sobre la epístola a los romanos, hoy terminamos el capítulo 5. Capítulo 5 de la epístola a los romanos. Y encontramos que sobre esta epístola, en la versión de la Reina Valera de 1960, en el capítulo 5, versículo 12 al 21, dice: Adán y Cristo. Adán y Cristo. Y hace una comparación entre Adán y Cristo. Y el título de la disertación es El pecado de Adán y la gracia de Cristo. El pecado de Adán y la gracia y la salvación de Cristo. La salvación a través de Cristo. Y encontramos que sobre este pasaje nos va a hablar, mis amados, que en esa comparación entre el pecado de Adán, en la cual nos habla la Biblia, ¿en qué libro de la Biblia nos habla de la desobediencia? En la cual se dio la desobediencia, en la cual la primera pareja desobedeció. ¿En qué libro de la Biblia nos habla? Génesis capítulo 3 nos habla cómo el hombre de manera voluntaria, ¿sí?, se dio a la tentación, desobedeciendo a lo que Dios le había dicho, que no debían ¿qué? Extender su mano y comer del árbol del cual se les había prohibido, desobedeciendo a la palabra de Dios, ¿sí? Este es el primer Adán. Pero también aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21 nos habla y de la gracia de Cristo. La gracia de Cristo. Y eso nos remite a Efesios. Efesios capítulo 2, un pasaje bastante conocido, en la cual nos dice aquí Efesios capítulo 2, versículo 1 al 8. Permítame leer para usted rápidamente. Y Él os dio, ¿quién? Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos a razón de la desobediencia, delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivíamos en otro ¿qué? En otro tiempo. Tenga eso. Si usted ha nacido de nuevo, usted no puede vivir en lo del otro tiempo. Lo dice el Señor. En otro tiempo. Dice ahí, de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ¿pero quién? Dios. No la religión. No la religión. La religión no te salva. No la tradición. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, un amor grande, con que nos amó, aun estando usted y yo, nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.
¿Por qué vida juntamente con Cristo? Porque Cristo murió por el pecado de la humanidad y no se quedó muerto. Resucitó para darnos vida eterna. Somos resucitados para vida eterna, en la cual el pecado fue vencido, en la cual Cristo pagó el precio del pecado, que es muerte. Luego dice, por gracia sois salvos, favor no inmerecido, no merecido. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestes con Cristo. Escuche esta última parte en la cual dice, nos hizo ¿qué? Sentar. Esto es a manera presente y futura. Usted en este momento está sentado aquí, pero en la eternidad ya usted tiene un lugar ahí sentada y sentado con Cristo con gloria. Amén. Amén. No solamente temporalmente acá, sino ahí. Dice, sentados con Él, con el Señor, en los lugares celestes con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo. Ese regalo no te lo da un pastor, no te lo da un sacerdote, no te lo da un líder espiritual, no te lo da una persona con recursos económicos, solamente Dios. ¿Tienes tú ese regalo? En este momento se te está ofreciendo ese regalo, ¿qué vas a hacer con él? ¿Lo recibes? ¿Lo aplazas? ¿Lo rechazas? ¿Qué vas a hacer con ese regalo? Aquí, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos ese regalo? Amén. 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 Y mis amados, ahí en este pasaje en la cual Pablo, hablando a la iglesia en Roma, va a contrastar la muerte que entró por la desobediencia de Adán con la vida eterna que vino por la obediencia de Cristo. Si en el primer Adán la muerte entró por desobediencia, en Cristo entra por obediencia. Dios a sus hijos, a sus hijas les llama a la obediencia, a la obediencia, a la obediencia. Y encontramos que esa obediencia, encontramos el ejemplo de cuál es Cristo. Escuche bien sobre este pasaje, en la cual se explica que el pecado de un solo hombre trajo la muerte. Por un solo hombre. Déjame decirte que hay muchas personas en tu casa y alrededor de ti que te observan. ¿Cómo es tu vida? En la cual te observan. De la manera como te observan, así muchos también te van a imitar. Pero cuando aquí nos habla que a través de un solo hombre entró el pecado, ¿sí? ¿A qué se refiere entonces? ¿Sí? Uno, podemos, cuando también tenemos un referente para nosotros repetir, pero también nos habla que no solamente trajo la muerte este primer Adán, sino la condenación de toda la humanidad, en la cual esa naturaleza en la cual el hombre tenía una relación perfecta con Dios, en la cual Dios hablaba con Adán y Eva y se paseaba en el huerto, nos dice la escritura de Génesis, capítulo 2, se va a romper por la desobediencia. Y va a llevar de que esa inclinación y esa naturaleza de desobediencia pasara a toda la humanidad. La simiente pecaminosa. Pero la gracia de Dios a través de Cristo es aún más poderosa. Aún más, no solamente poderosa, aún más poderosa. Usted, los que hemos nacido
somos evidencia que usted no va a cambiar por usted misma, por usted mismo. Usted solamente cambia por aquel que lo creó y lo formó y sabe qué áreas en las cuales usted cede y complace la desobediencia, el pecado. Y en Cristo somos nueva criatura, somos transformados. Amados hermanos, sobre esto, en Cristo es más poderoso esa gracia, en la cual somos justificados y tenemos vida eterna a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Ahora, vamos a entrar a profundizar sobre este pasaje en 5 puntos, en 5 verdades muy claras que no solamente usted debe conocerlas, sino apropiarse y vivirla. Y vivirla porque debe creer en ella, porque no es ningún argumento, ninguna verdad temporal, es verdad eterna, palabra de Dios para tu vida. Y el primer aspecto, la primera verdad, es que el pecado y la muerte va a llegar a ser universal a toda la humanidad. El pecado y la muerte va a llegar a ser universal a toda la humanidad. Si aquí hay una persona que piensa que nunca va a morir, déjeme decirle que está equivocado. A veces vivimos, y la Biblia dice que a veces vivimos como si tuviéramos la vida garantizada. Y vemos personas que abusan de su salud, abusan manejando una moto, un carro, un vehículo, como si nada le fuera a ocurrir. Y cometen imprudencias y provocan accidentes e incluso muerte de otras personas en esos accidentes. Y de pronto en ese momento salió ileso o ilesa y dice, no era mi día. No. Y juegan con la muerte como si tuviesen poder sobre la vida y de la muerte. Y vemos que no. Déjame decirte que el pecado y la muerte física es universal, pero también la muerte espiritual. Por eso el hombre sin Cristo no puede entender las cosas que son del Espíritu, como va a decir el apóstol Pablo, el hombre natural, el hombre sin Cristo no entiende las cosas, sino tienen que ser discernidas, distinguidas a través del Espíritu Santo. Y vemos que sobre esto es la realidad de la humanidad sin Cristo, como estábamos cada uno de nosotros. Dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Usted me dirá, no, yo soy bueno, yo soy buena. Usted no sabe a cuántas personas he ayudado. ¿Y tú crees que eso le va a sorprender a Dios? Si Dios creó todas las cosas, te creó a ti y la vida tuya, te guste o no, está en sus manos. La Biblia nos muestra que podemos hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Es decir, hacer bien pero con motivaciones pecaminosas, equivocadas. Para que me den la gloria, para que me reconozcan. Dice que todo ese pecado de Adán pasó a todas las personas, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay nadie que pueda decir, yo no he pecado. No, nunca he dicho una mentira. Y ahí estás mintiendo. Que no te acuerdes es otra cosa. O decimos mentiras blancas o mentiras a medias. No es mentira. Sí. Escuche, mi amado. El pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán. Y con él la muerte se extendió a toda la humanidad. A toda. Es urgente, amado amigo, que usted acuda a la cruz, acuda a ese Salvador, el cual llevó tu pecado, mi pecado y el de toda la humanidad. Si Él pagó el precio, ¿por qué sigues renuente, huyendo al perdón, a la salvación? Segunda verdad,
la ley y el pecado. Nos dice Romanos capítulo 5, versículo 13 al 14, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Déjame decirte sobre esto, que la ley fue dada para que usted y yo entendiéramos que estábamos enemistados con Dios. La ley es conocer que estamos en pecado, que estamos en desobediencia. Déjame decirte que si Dios no hubiese dado primeramente la conciencia, nos ha dado conciencia. Esta también, aunque muchas veces la tenemos cautiva, pero también da testimonio de que hay un creador. La misma creación da testimonio de que hay un Dios. Atestigua. Pero también esa conciencia testigua de que usted está enemistado con Dios, alejado de Dios. Pero Dios también estableció la ley, que antes de la ley ya el hombre estaba pecando, pero esto es conocimiento de nuestra condición, de desobediencia, de transgresión. Encontramos que hay una manera de resolverlo, en la cual Dios envió a su Hijo, el cual se encarnó, se hizo como nosotros y vivió en obediencia y sin pecado. Como inocente se entregó por usted al morir en la cruz. Tercero, el don de la gracia de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 15 y 17, en la cual nos dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murió, los muchos, abundantemente mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. ¿Qué nos explica aquí, amados hermanos? Que la gracia de Dios manifestada en Jesucristo es mucho mayor que el pecado de Adán. Un solo acto en que hizo Jesús, en la cual se hizo pecado, va a decir el apóstol Pablo, en la cual él va a decir: consumado es, pagada es la deuda, pagada es la deuda. Una sola vez, un acto de justicia de Cristo traerá justificación y vida eterna para muchos. ¿Por qué para muchos? Porque no todos van a creer. No todos van a creer. En el mismo tiempo de Jesús, muchos no le creyeron. Por eso Juan va a decir: a los suyos vino, mas a los que creen, ¿en cuál de esos vas a estar, mi amado amigo? ¿En cuál de esos tenemos que permanecer con la perseverancia que nos da Dios? No perseveramos por nuestros propios méritos, porque nadie podrá ser fuerte por su propia fuerza, sino en Dios es que somos fuertes para continuar. El apóstol Pablo, en sus últimas palabras, pudo decir eso. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo cual me es dada la corona, la cual Dios tiene para todos, para ti, mi amado hermano, tiene esa corona en la cual Dios, a través de lo que nos ha permitido hacer para su gloria, nos dará. Ese Dios justo. Amén. Y como le dijo Jesús,
a los apóstoles cuando les dio la autoridad y llegaban gozosos porque de la manera como los demonios se les sometía. Señor, a unos, y Jesús, ¿qué les va a decir? Yo vi a Satanás caer como un rayo. Y no se gloríen de esto, sino que vuestros nombres estén escritos allá arriba, en los cielos, en el libro. Eso es nuestra alegría. Estamos ahí registrados. Cuando una criatura nace, le hacen un registro. En el libro de la vida es tu registro que naciste de nuevo. Y esa es la evidencia, y lo que te da paz es el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, y el Espíritu, refiriéndose al Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. ¿Sí? Que somos hijos. Esto no tiene nada que ver de que, es que el hermano me dice hermano y ya eso ya me hace hijo de Dios. No. Debiste haber nacido de nuevo y que tu nombre esté escrito en los cielos. Y que de igual manera el Espíritu Santo da testimonio que eres hijo. Amén. Y vamos a estar, amados, terminando con la cuarto punto en la cual nos habla la relación entre el pecado y la gracia. Hay una relación. Cuando habla de relación no quiere decir que sea lo mismo. ¿Sí? En la cual nos dice Romanos capítulo 5, versículo 15. Permítame leer ahí versículo 15 de Romanos capítulo 5. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murió, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y nos sigue diciendo hasta el 18, y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Amados, sobre esto encontramos que así como el pecado reinó, ¿qué es reinar? ¿Qué es reinar? Les escucho, ¿qué es reinar? Gobernar. Triunfar. ¿Cómo? Triunfar. Triunfar. Triunfar en un trono. Gobernar, dominar. Éramos dominados por la muerte y por el pecado. Jesús va a decir que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Esclavo del pecado. Éramos en esa condición. Pero también nos dice que la gracia de Dios ahora es el que va a reinar en tu vida. Ya no es el pecado entronizado, sino Cristo en tu vida, a través de la justicia para vida eterna mediante Jesús. Entonces esa relación consiste, primero, que hay dos que reinan, pero ¿cuál de esos está reinando tu vida? Está reinando el pecado para mentir, para calumniar, para llevar una vida de hipocresía, de engaño, o una vida que reina Cristo de verdad, de amor, de perdón, de justicia. ¿Cuál reina? ¿Cuál reina? Y por último, la quinta, hay dos cabezas de la humanidad, dos cabezas de la humanidad. Dos cabezas. Romanos capítulo 5, versículo 18 al 19. Escuche bien, aquí nos habla nuevamente de Adán, que es la figura del que trajo la condenación. Adán trajo la condenación, la desobediencia. Mientras que Cristo nos llama y es la figura del segundo Adán,
es la que trae la salvación y la justificación. ¿A cuál de esos estás siguiendo? La de tu naturaleza pecaminosa, es que yo soy así y nadie me va a cambiar. A mí me tienen que aceptar como soy, o las cosas tienen que hacerse como yo digo. Oh, ahí está hablando el primer Adán. Ahí está hablando el primer Adán, porque eso no tiene nada que ver con autoafirmación. No, tienes que afirmar a Cristo. Pablo va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. eso, mis amados. Cristo viviendo en ti. La vida de Cristo. Estás viviendo la vida de Cristo. Estás viviendo la vida de Cristo. Y eso es lo que nos encontramos. ¿Sí? Es que yo no puedo perdonar por nada. No voy a perdonar. Estás actuando como el primer Adán. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Déjenme que me baje de aquí, van a ver que voy a llamar más de legiones de ángeles y acabar con esto. Y empezar nuevamente. ¿Quién se cree si yo soy el Hijo de Dios? Yo soy Dios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Los del primer Adán no saben lo que hacen. Los que estamos en Cristo conocemos la verdad, la palabra. Amén. Amén. Mis amados, sobre esto encontramos que la humanidad en su mayoría siguen al primer Adán. Como usted y yo estábamos también. Tal vez un familiar. Y déjeme decirle que también esa sociedad que sigue al primer Adán nos seduce. Nos seduce. Nos atrae. ¿A cuál vamos a complacer? No podemos vivir como si tuviéramos dos padres. No podemos vivir como si tuviéramos dos padres. Tenemos que reconocer al Padre Celestial, por lo cual hemos nacido y tenemos entrada a la vida eterna. Mis hermanos, la aplicación para concluir. Entonces encontramos, mis amados hermanos, que este pasaje explica que el pecado de un solo hombre trajo la muerte. Mis amados, ¿qué pecados? Los pecados no se heredan, pero sí se ejemplifican, sí se imitan. Y por la naturaleza pecaminosa somos inclinados a ellos en Adán. Pero ¿de qué manera debemos nosotros renunciar en este momento a eso que le llamamos, o la Biblia le llama, ese primer Adán que nos seduce? Lo cual nos lleva a muerte y condenación a toda la humanidad. Pero debemos seguir a Cristo. A Cristo, porque a través de Cristo tenemos gracia. Esa gracia que es más poderosa que el pecado y que nos ofrece justificación y vida eterna a todos los que creemos. Amén. Amén. A todos los que creemos. Vamos a orar. Póngase en sus pies, por favor. Y ahí calladamente hable con Dios. Si usted ha nacido de nuevo, hable con Dios, con su Padre Celestial. Dígale: Señor, gracias. Gracias porque no nos dejaste con la naturaleza del primer Adán, que vivía en desobediencia, apartado de ti. Señor, ahora estoy con el segundo Adán, el cual es Cristo, pues la gracia es más poderosa que la muerte. Jesús va a vencer no solamente la muerte física, sino que va a llevar la condenación eterna en su muerte, el cual Él va a llevar todo el pecado, todo el pecado. Por eso en este momento te pregunto, ¿qué te impide creer en Jesús?
¿Qué te impide decir, oh Cristo, aquí está mi vida? Reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito esa salvación. La manera como llevo mi vida, lo que me ha traído destrucción, amargura, odio, resentimiento. Pero en ti hay perdón. Hazme nacer de nuevo, Jesús, por el poder que tú tienes al tomar mi lugar. Reconozco que soy pecador. Señor, tú dices que tienes un lugar preparado para los que creen. Creo que tú, Señor, has de cumplirlo. Y si ahora yo creo en ti, tendré la seguridad que estaré contigo. Señor Dios, te coloco a cada persona que ha oído este mensaje. Sea usted trayendo, Señor, redarguyendo para salvación. Y los que han nacido de nuevo, que usted a través de su palabra, que es viva y eficaz, y a través del Espíritu Santo, les permitas perseverar hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia. Te lo suplico, Señor, en tu nombre, en tu gran nombre, oh Cristo, te lo ruego. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, por los amigos, por las amigas, por los hermanos de otras iglesias que nos han acompañado hoy. Sea tu bendición para con ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Pueden sentarse, amados.